Viene Lucho Pacheco, con él voy a hablar del caso Cayara. Es un caso que en cierta medida ha sido utilizado a más no poder políticamente. Es un caso que tiene que ver con la Comisión de la Verdad y de Reconciliación. La CBR dio cuenta de casi 30 muertos, 29 muertos, como consecuencia de una supuesta retaliación militar por una emboscada que habían sufrido los militares por los terroristas de Sendero Luminoso. No se sabe al final si creerle o no. Lucho Pacheco nos va a ilustrar porque le está defendiendo justamente a uno de los militares. Lucho, bienvenido. Diego, muy buenas noches, encantado de estar en el programa. Vamos, presumo que tienes algo que decir previo con todo lo que se ha hablado. Si no lo tienes, vamos directo a Cayara. Vamos directo al caso. Ok, entonces, para contextualizar un poquito a la gente, ¿qué cosa es Cayara para que la gente entienda a quién estás defendiendo tú? El 13 de mayo del año 88, un grupo de aproximadamente unos 200 asesinos de Sendero Luminoso atentaron contra un convoy del ejército que estaba regresando después de haber hecho un cambio de guardia. Y este atentado fue en la zona de Erusco, en el distrito de Cayara, en la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho. Esto sucedió en horas de la madrugada. Como consecuencia de ello murieron varios oficiales y soldados, y los asesinos de Sendero se robaron armamento. Entonces, la Comandancia General del Ejército, acantonada en Ayacucho, dispuso inmediatamente la ejecución de un plan persecución para poder dirigirse a la zona, ubicar a estos asesinos, detenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades, porque por más estado de emergencia que se vivía en ese momento, sin embargo, las autoridades civiles seguían funcionando, fiscalía, poder judicial, etcétera, ¿no? El ejército lo que hacía era detener y poner a disposición. Yo defiendo en este caso a quien en este momento tiene la condición de coronel en situación de retiro, Luis Alberto Castañeda Marín. En ese momento él tenía el grado de capitán y se le acusa de haber ejecutado a un ciudadano de nombre Máximo Asto Palomino y en la entrada de Cayara, y luego haber procedido a contribuir en una matanza que la Comisión de la Verdad es la que dice que sucedió sobre la base de una metodología completamente cuestionable y de una investigación que se llevó a cabo en el Congreso de la República de aquel año, en 1988, donde las cosas no quedaron, 100% clarificadas respecto de la autoría de esa masacre, quién había generado esa masacre. Lo cierto es que un número determinado de campesinos fueron llevados hasta la iglesia en Cayara y ahí fueron ejecutados. Eso está en la CBR. Ese episodio puntual está en el informe de la CBR. Pero el matiz es que no son responsables quienes se presume que son responsables, según ellos. Mira, yo he estado siguiendo el caso porque soy abogado del coronel Castañeda Marín, quien, dicho sea de paso, está en este momento sufriendo carcelería, porque ya ha habido una condena que se ha dictado en la sala penal, en la tercera sala penal de la Corte Superior Nacional especializada en justicia penal. A mi patrocinado, a Castañeda Marín, le han impuesto 15 años. ¿Cuándo? A inicios... 2023 fue eso. No, a inicios, pero a fines del año pasado. No tengo ahorita la memoria. A inicios de este año o fines del año pasado. Bueno, se interpuso el recurso de nulidad y subió a la sala. Este caso se tramita en la sala
penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y se tramita bajo las reglas del antiguo Código de Procedimientos Penales. En el antiguo Código de Procedimientos Penales no hay casación. Juzga la Sala Superior, llamado antes Tribunal Correccional, y la sentencia es impugnada a través de un mecanismo que no se llama apelación, sino recurso de nulidad, y sube a la Corte Suprema. Esa es la situación en la que en este momento se encuentra. Ahora, ¿qué pasa? Esta sentencia ha sido dictada por 3 jueces que son ya conocidos díscolos, personajes que no les gusta pues aplicar el derecho, sino que tienen una consigna distorsionada, que es consecuencia de la unificación de ideología dentro del campo de la ciencia social del derecho penal. Ese es el grave problema. Cuando tú inyectas ideología dentro de una ciencia social, el resultado es un gran brulote. ¿Y quiénes son estos díscolos? Bueno, el señor Maguiña, el señor Cayata y otro que en este momento se me va el nombre. Yo personalmente los he denunciado penalmente por la comisión de varios delitos, entre ellos prevaricato, y también los he denunciado ante la Junta Nacional de Justicia por inconductas cometidas durante el ejercicio de sus funciones. Ahora, claro, ellos pretenden justificar su decisión diciendo de que las decisiones que han tomado, la decisión que han tomado, obedece a su criterio interpretativo. Pero claro, la expresión criterio interpretativo es un cajón desastre del cual tú puedes sacar absolutamente cualquier cosa, lo que se te ocurra. Lo cierto es que, a pesar de ser un cajón desastre ese concepto, hay una cosa que es absolutamente incuestionable. En el año 1988 no existían delitos de lesa humanidad en el Perú. Yo he retado a esos jueces y a cualquiera de los pseudojuristas que viven en el Perú y en el extranjero, que me digan en qué artículo del Código Penal vigente en aquel entonces, que era el Código Penal de 1924, se encontraban tipificados los delitos de lesa humanidad. Nadie me va a poder responder esa pregunta porque no existían, pues. De hecho, Diego, hasta el día de hoy no existen delitos de lesa humanidad. Claro, ahora van a existir recién van a existir porque en el Congreso se ha aprobado en segunda votación hace 2 semanas atrás ahorita, sí, el proyecto de ley que impulsó el congresista Rospigliosi, no porque a Rospigliosi se le haya ocurrido, sino porque la sentencia 190/2025 del Tribunal Constitucional, que declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad de la ley 32.107, exhortó al Congreso de la República a tipificar los delitos de lesa humanidad, ¿no? Un jalón de orejas, ¿no? Entonces, claro, un jalón de orejas. Entonces, ¿qué pasa? El principio de legalidad señala con total claridad, ya lo decía la Constitución del 79 vigente en esa época, lo repite la Constitución actual de 1993, en la primera en el artículo 2º, inciso 20, literal D, en la actual en el artículo 2º, inciso 24, también literal D. Nadie puede ser procesado ni condenado por un hecho que en el momento de su realización no se encuentre expresa e inequívocamente tipificado de acuerdo a la ley. Pero, ¿qué papel tienen en esto Jorge Luis Salas Arenas? El señor Salas Arenas tiene el demérito de haber sido el segundo hombre que en el Perú introdujo un mecanismo que no existe en el Perú, que se conoce con el nombre de control de convencionalidad, y que en estos últimos días inclusive ya han inventado una nueva nomenclatura hablando de un control difuso de convencionalidad. Eso no existe. Lo que existe es el control difuso de constitucionalidad, está en el artículo 138 de la Constitución. Lo otro no existe. Lo otro es una doctrina que está en una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famoso caso Almonacid Arellano versus Chile, donde la Corte dice: el Poder Judicial de cualquier país adscrito a la Convención debería aplicar, dice, una especie de control de convencionalidad.
Y entonces, ¿cómo entienden el control de convencionalidad de estos violadores de la Constitución? Y digo violadores por lo que voy a explicar ahorita. La Constitución se encuentra, y esto es lo primero que aprendemos los estudiantes de Derecho en la facultad, el orden jurídico tiene una jerarquía. ¿Cómo sabes tú que una norma jurídica es superior a la otra? Eso es porque existe lo que nosotros denominamos una pirámide. Esa pirámide fue inventada por un filósofo jurista austriaco. El maestro bien es Hans Kelsen, a inicios del siglo pasado, hace 100 años atrás. Él es el padre de la ciencia del derecho actualmente. ¿Okay? Y él colocó en la Constitución, la Constitución en el pináculo de la pirámide. De la Constitución se infiere, se deduce la ley, de la ley se deduce el reglamento y así sucesivamente, mediante un mecanismo metodológico de deducción siguiendo la ley de transitividad. A determina B, B determina C, por lo tanto A determina C. Constitución A, ley B, norma infralegal C. ¿Me dejo entender? Es una cosa sencilla de entender. Pero por sobre la Constitución no puede haber absolutamente nada. Por una sencilla razón. Porque la Constitución es lo que Hegel, en su famosa Filosofía del Derecho, un libro publicado post-mortem en 1832, él muere en el 31, decía, la Constitución es la voluntad general del pueblo que, siendo abstracta en el momento en el que participa en un proceso de referéndum para evaluar la Constitución, se materializa y se convierte en voluntad general concreta. Es decir, es el pueblo y su voz la que está encarnada dentro de la Constitución. Y como el soberano es el pueblo, entonces, por una simple cuestión de deducción lógica, por sobre encima del soberano no puede haber nada. Claro, y la voz del soberano es la Constitución. Subordinados, ¿no? Salvo que, claro, exacto, si tú colocas a una norma por sobre encima de la Constitución, entonces la Constitución ya no es Constitución. Se convierte en el estatuto de lo que vendría a ser pues la provincia de un imperio. Y eso es precisamente lo que tú estás señalando. Entonces, a eso le llaman control de convencionalidad y eso no es control de convencionalidad. En el caso de tu patrocinado, hay dos leyes que se podrían aplicar y no se están aplicando, ¿no? 32.107 es una, pero la 32.419 de amnistía la ley es de otra. amnistía. Así es. ¿Cuál están solicitando que se aplique? Las dos. Las dos se han deducido las dos. Volvamos al caso del señor Salas Arenas. ¿Salas Arenas era parte de la sala o ahora presidente de la Corte de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema? Okay. Cuando vio mi nombre como abogado de uno de los militares procesados en este caso, reitero, el coronel Castañeda Marín, Salas Arenas decidió inhibirse motu proprio. Dijo, con ese señor Luis Pacheco, tengo serias diferencias personales, así que a efectos de evitar enturbiar el desarrollo de la continuación de este proceso en grado de nulidad y para que no se cuestione mi independencia, mejor me aparto, que venga otro. Llegó un juez provisional, el juez Edín Campos Barranzuela, que participó en la sala que condenó a Abimael Guzmán en el caso Tarata. Es decir, es, por lo que yo conozco y por sus antecedentes, un hombre que tiene claras las cosas, quiénes son terroristas y quiénes son los que vencieron al terrorismo, ¿no? Él es el que ha entrado por... Él es el que entra en lugar de Salas Arenas. La audiencia de la vista de la causa se llevó a cabo el 5 de mayo. Desde ese día hasta el día de hoy han pasado junio, julio, 2 meses. No, abril creo que fue. No, primero estaba programada para el 8 de abril, pero Salas Arenas se inhibió justamente ese día y no se llevó a cabo las de... Hasta que llegue el otro juez fue 5 de mayo. 5 de mayo, 5 de junio, 5 de julio. 2 meses más los 10 días que suman 15. Son 2 meses y 10 días y hasta el día de hoy no tenemos la resolución.
el Código de Procedimientos Penales y la costumbre judicial, de acuerdo a ese viejo código, todavía vigente en este caso, establecía que la resolución pues no demoraba más de 15, 20 días. Pero Jorge Luis Salas Arenas, incluso si el abogado fuera otro y no tú, yo veo bien complicado que votar en favor de darle cualquier beneficio a un militar. Bueno, en el caso de Salas Arenas, repito, él fue el segundo hombre que aplicó, bueno, no aplicó, sino que introdujo en el Perú un mecanismo que no existe en la legislación peruana. Yo lo reto al señor Salas Arenas a ver que nos diga en qué artículo de la Constitución o de algún código, de alguna ley, se habla de un control de convencionalidad. Y el señor Salas Arenas lo hizo, ¿en qué caso? Cuando el juez que recibió la demanda de control de convencionalidad contra el indulto de Alberto Fujimori, recordarás, Núñez Julca, declaró inconstitucional por inconvencional el indulto que le dio PPK a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017, y cuando la defensa de Alberto Fujimori apela, sube a la sala presidida por Salas Arenas, y Salas Arenas vuelve a introducir nuevamente ese concepto de control de convencionalidad. Así que entonces, claro, que iba en contra de la Convención Americana. Que el indulto dice que iba en contra de la Convención. Pero, ¿por qué? Porque le acusaba, Salas Arenas le imputa prevaricadoramente en esa resolución a Alberto Fujimori haber sido condenado por delito de lesa humanidad, cuando el propio César San Martín, más de una vez, y no me crean, busquen en radioprogramas entrevistas a César San Martín sobre la sentencia de Alberto Fujimori y lo van a encontrar en radioprogramas en YouTube. A César San Martín le preguntan, ¿usted condenó a Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad? Y su respuesta es clarísima: no podíamos, porque los delitos de lesa humanidad no existen en el Perú. Así que no lo podía yo condenar. Si la sala que condenó a Alberto Fujimori, en el caso La Cantute de Barrios Altos, no lo condena por delitos de lesa humanidad, ¿por qué Salas Arenas dice que Alberto Fujimori cometió delitos de lesa humanidad? Eso es prevaricato. Y lo hace, ¿para qué? Para forzar la figura del control de convencionalidad que, repito, no existe. Con esa pero claro, el señor Salas Arenas sí le aplicaba la prescripción, como lo he demostrado más de una vez, a los terroristas de Sendero Luminoso. Lesa humanidad estaba en los considerandos, si no me equivoco, de la sentencia a Fujimori. La metieron ahí, pero no estaba en la fase resolutiva. Lo que el mismo César San Martín, y utilizando sus palabras, repito, dijo es: lo que nosotros hemos dicho es que en el derecho internacional esto sería considerado como crímenes de lesa humanidad. Pero lo que se aplica no es el derecho internacional dentro del Perú, sino lo que se aplica es el derecho nacional. Bien, ahora, ¿qué pasa? Y esto es algo preocupante que ha llegado hasta nuestro conocimiento, porque no soy el único abogado que está dentro de esta causa. Comprenderá que son varios militares. Ha llegado a nosotros el conocimiento de que ¿por qué se está demorando la emisión de esta resolución en la sala penal transitoria de la Corte Suprema? O sea, ¿la resolución es qué? Declarar aplicable la ley y que se caiga. Claro, lo que estamos nosotros ahí pidiendo es que se declare nula la sentencia condenatoria y que se aplique la ley 32.107, que dice en concreto lo que la Constitución dice en abstracto: nadie puede ser procesado por crímenes de lesa humanidad porque no existen en el Perú. Y dos, la ley de amnistía. La 32.419. Correcto. Entonces, repito, la audiencia ha sido el 5 de mayo. Al día de hoy han pasado 2 meses y 10 días. ¿Y qué pasa? Fuentes fidedignas, no secretarios judiciales, lo digo desde ya, nos han soplado que hay 2 jueces de los 5 que integran esta sala que estarían inclinados a respetar la Constitución y aplicar la ley 32.107, que sería lo correcto, porque eso lo dice la Constitución, ¿ok? Y los tratados internacionales que no están por encima de la Constitución se incorporan a la Constitución, al ordenamiento jurídico, pero bajo línea constitucional. Si hay algún control de convencionalidad, ese sería el control de convencionalidad, no lo que dicen estos violadores de la Constitución.
¿Ok? Ya lo expliqué hace unos minutos atrás. Entonces, habrían 2 jueces, lo estoy diciendo en condicional porque eso es lo que nos han dicho, habrían 2 jueces que integran esa sala que se habrían inclinado por declarar la aplicación correcta de la ley 32.107 para respetar la Constitución y declarar prescrito el caso. Pero Salas Arenas, preocupado por esa situación, hasta el día de hoy no quiere, habría también venido ejerciendo cierta presión sobre estos 2 jueces. Y lo que nos han manifestado es que hay un tercero que está indeciso, que está deshojando margaritas, pero que parece que también se está inclinando a tomar la decisión de respetar la Constitución y aplicar la 32.107. Y Valenzuela, el que ha suplido a... No sé quiénes son estos jueces. No, pero el que no era que se había inhibido. Pero se puede inhibir, pero sigue siendo el presidente de la sala. Así que por lo tanto es el jefe del personal administrativo que trabaja en esa sala. Y el juez que viene Valenzuela es prestadito nada más, pues. Pero va a votar. Va a votar, pero es... A ver, tú te vas de tu programa, como te has ido de vacaciones algunas veces, y alguien te ha reemplazado. Pero tú sigues siendo el dueño del programa, ¿no es cierto? Entonces ejerce presión. Ya. Lógico. ¿Por qué? Porque quien te reemplaza en el programa no es el jefe de Julio, pues. Sí. Ni tampoco ¿no? Eres tú, finalmente. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces igual, Salas Arenas es el presidente de la sala, se habrá inhibido, el juez que entra es prestadito, pero el jefe es Salas Arenas. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho Salas Arenas? Decirle a su personal, o habría hecho, vuelvo a decirlo en condicional, porque a mí no me consta, pero esa es la información que proviene de fuentes a la que nosotros, los abogados que hemos recibido esta información, le creemos porque viene de un alto nivel. Salas Arenas le habría dicho a su personal que en el sistema interno, que solamente ven los jueces, ya han colocado que la causa ha sido votada y que los 5 jueces, dicho sea de paso, los 5 son provisionales, habrían votado declarando inaplicables las leyes 32.107, la 32.419 y declarando infundado el recurso de nulidad, alegando que la sentencia impugnada no es nula. Y nos han dado un screenshot inclusive de una fotografía del que te lo he pasado. ¿Aparece como tal? Por favor, yo te pediría que lo pongan. Sí, la van a poner. Entonces, claro, ahí tú vas a ver que efectivamente... ¿Eso es legal? No, pues, porque en realidad, de acuerdo a esta información, si esta información es cierta, ¿no?, entonces lo que se va a ver aquí en pantalla sería ilegal, porque en realidad no habría habido todavía decisión, o sea, no habrían habido consensuado los votos. Entonces, ¿cómo se puede colgar en el sistema interno algo que no es cierto? Se la voy a reenviar porque dice que como ha cambiado el celular hoy, Julio, se la voy a pasar para que la pueda colocar. Bueno, entonces, eso sería ¿Qué cosas? ¿Haber hecho eso? ¿Que es un delito? ¿O qué? Bueno, más allá de... sí, puede ser calificado como delito por estar abocándose al conocimiento de una causa de la que está apartado, ¿no es cierto?, para comenzar. Él ya no puede intervenir ahí, pero el ejercer una presión desde fuera... Ya, pero el tema de fondo es ese, ¿no? Ejercer la presión para que se vote en tal o cual sentido. Así es, efectivamente. Ahora, me la va a buscar y la va a poner, quiero que la gente lo vea. Pero no quiero dejar de preguntarte, porque nos queda poco tiempo, no quiero dejar de preguntarte, a raíz de la comisión muñante en el Congreso, si nos puedes comentar qué futuro penal les va a deparar, incluido Gorriti, ¿no?, a los imputados en ese informe. Ya, lo primero que tengo que manifestar al respecto, porque el señor Gorriti se ha dedicado a insultarme en los minutos iniciales de su alocución. Ahí está la... Ese es. Ahí está. Es. Fíjate, ¿no? Dice vistas de la causa, fecha de la vista de la causa. Ahí está. Nula. 7 de mayo, que fue la segunda. Nulo, ¿no? Delito de homicidio calificado, 15 años. Y nula, ¿qué dice? No.
votado, dice, ya está votado en condena y todo, etcétera, 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 ¿no? No haber nulidad. No haber nulidad. O sea, pero eso es falso. Por la información que nos han dado, claro, esto que está colgado en el sistema interno sería falso. Y se estaría utilizando para presionar a los jueces. Ahora, ese es el problema de la provisionalidad. Claro, ese es el problema de la provisionalidad, pues, Diego. Así es. Porque los jueces que integran esta sala, después de que Salas Arenas se inhibió, son provisionales. Claro, yo me puedo imaginar las presiones a las que pueden estar sometidos. ¿Quieres seguir en la Sala Suprema? Haz caso a lo que te digo. Si no, lo contrario, te vas a tu sitio. Y cuando uno ya prueba la miel, ya no quiere dejarla. Y al acceder a esa sala... Tienes carro, tienes chofer, tienes un sueldo de 46,000 soles, tienes prerrogativas, bueno. Pero etcétera. sin embargo es provisional. A pesar de ser provisional, sin embargo tiene ya esas prerrogativas. Sí, ese es un tema que hay que solucionar, ¿no? Sí, así es. Urge solucionar. En ese y en cualquier nivel, el provisional siempre va a ser un grave problema. Y te debe un favor. ¿Sí? Pero por supuesto, ¿quieres seguir en la Corte Suprema con todas estas bollerías? Tienes un ejército de asesores, secretarios, tienes chofer, tienes gasolina, tienes tu sueldo de 46,000 soles. Gastos seguramente. Gastos de movilidad, tienes almuerzo todos los días, ¿no? ¿Quieres todo eso? Haz lo que te estoy diciendo. Pero parecería, si fuera cierta esta información, que se están plantando firmes, porque claro, ya también se puede llegar a la condición de, ya, yo soy provisional, pero ¿sabes qué? Finalmente, si no respeto la Constitución, yo sé que tarde o temprano, porque no hay mal que dure 100 años y la República Caviar ya está extinguiéndose, tarde o temprano van a tener que pagar todos estos jueces y fiscales que han sido funcionales a los intereses de la progresía, porque todo esto es político. Esto no tiene nada que ver con derecho, todo es político. El derecho es un mascarón de proa que sirve simplemente para tratar de justificar con galimatías pseudojurídicas lo que las decisiones políticas son. Ahí está la demostración. No tenemos sentencia de vista, o sea, ejecutoria suprema, pero la decisión ya está tomada. Claro, entonces nosotros los abogados vamos a hacer el informe oral para hacer la ritualización de un acto. Es una pantomima. Es una pantomima porque la decisión ya se tomó. Entonces, por eso es que yo pienso que estos jueces provisionales se están poniendo firmes y dirán, bueno, voy a tomar mi decisión en función de la Constitución, aunque pierda todo esto, pero mi conciencia va a estar tranquila y dentro de unos añitos yo no voy a terminar en la cárcel como si ustedes. Ahorita son poderosos, pero no hay mal que dure 100 años. Así es. Y muy breve, porque ya son las 8:30, pero de cara a lo que te había preguntado, la comisión sobre Odebrecht. Ya, te decía que el señor Gorriti se dedicó a insultarme, bueno, fiel a su estilo, pues porque él solo insulta, pero nunca entra al análisis riguroso de la documentación, ¿no? Y en su brulote y en su exposición, o la lectura de su brulote, mejor dicho, él no entra al análisis del documento, sino se dedica a decir samba canuta de las personas. Sobre mí ha dicho de que yo tengo incompatibilidad y una serie de tonterías. Ya le he respondido en mi programa, ya no voy a decir más. Además, esa comisión estuvo integrada por 7 miembros, de los cuales 2 eran comunistas abiertamente. María Agüero y el propio señor Roberto Sánchez. A mí me contrata la comisión, no el congresista Muñante. Y mis clientes, por los cuales Gorriti hace el escándalo, no tienen nada que ver con el objeto de investigación que la comisión tuvo. ¿Cuál fue el objeto de la investigación? El acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración es por 4 casos. Tren eléctrico, tramos 1 y 2, interoceánica, tramos 2 y 3, vía de evitamiento Cusco y Costa Verde Callao. Mis patrocinados no han participado absolutamente en ninguna concesión de estos 4 casos, por lo tanto no había ningún conflicto de intereses. Segundo, a mí no me contrata Muñante, repito, me contrató la comisión. Tercero, el asesor no vota, pues el que vota es el congresista, yo no soy congresista. Cuarto, votaron todos y solamente hubo una a favor del informe final en el que yo ya no participé.
y el único que se abstuvo, ni siquiera estuvo en contra, fue Roberto Sánchez. Se abstuvo. Se abstuvo. O sea, ni siquiera dijo no estoy de acuerdo, sino simplemente me abstengo. Cuando tú te abstienes, no eres ni chicha ni limonada. Es decir, él mismo no tenía seguridad suficiente como para poder decir ese informe no vale. Porque si lo hubiera tenido, hubiera dicho me opongo, ¿no es cierto? Entonces, yo estuve en las diligencias iniciales, de ahí ya no he participado. Pero sí he leído el documento rigurosamente. ¿Cuál? ¿El informe final? El informe final que tiene las recomendaciones. Que ha circulado entre algunos amigos periodistas. Y yo lo que te puedo decir es que el Ministerio Público, que ya entiendo que ya tiene el informe, que además ha sido ya sustentado y aprobado en el Congreso de la República, ya debería iniciar el proceso de investigación preparatoria. Ni siquiera diligencias preliminares, porque como el informe que emite el Congreso de la República tiene carácter de prueba preconstituida, ya no caben diligencias preliminares. Debe ir de frente a la investigación preparatoria. ¿Y quiénes están involucrados aquí? Zoraida Ábalos, como fiscal de la Nación, la que por ser funcionaria del artículo 99 de la Constitución tiene el beneficio del antejuicio, ¿no? Pero luego están pues los falsos fiscales héroes, los procuradores, los dos, José Domingo Pérez. Y otros más que no son tan mediáticos, ¿no? Luego están los procuradores, Jorge Ramírez Ramírez, Silvana Carreón, la señora Marisol Pérez Tello, como ministra de Justicia de PPK, que es la que dio el famoso decreto de urgencia 003-2017, por el cual Odebrecht se levantó todo lo que tenía aquí, la votaron a Catherine Ampuero y se fueron felices de la vida, sin que los peruanos les hayamos embargado ni un lapicero. Y luego está el señor Gorriti, ¿no? Que no quiso ir. Que insultando a la comisión no quiso ir, y él está acusado de haber cometido presuntamente los delitos de encubrimiento personal, cohecho activo genérico, y el otro contra la función jurisdiccional en una de sus modalidades. Las pruebas al canto, bueno, están en las declaraciones que han dado de primera fuente. Para comenzar, Jaime Villanueva. ¿No entra? ¿Pablo Sánchez no está? También estaba Pablo Sánchez, que también está involucrado dentro del caso. Al propio Pablo Sánchez, cuando esto ha circulado en videos, ¿no? Cuando el presidente de la comisión, el señor Muñante, le pregunta si sabía que Romina Mela, por ejemplo, tenía un escritorio dentro de la fiscalía, dijo: me he enterado por los medios de comunicación. Pero usted sabía, bueno, me he enterado por los medios de comunicación. ¿Y qué cosa hizo? ¿Una investigación? ¿Algo? No, le interesó un comino. Y finalmente, cuando le llama por teléfono para interrumpir la diligencia que el fiscal Rurush estaba realizando en IDL Reportero, ¿no? Eso sí fue mediático cuando se lo preguntó. Así es, y le pregunta a Pablo Sánchez, ¿no? Le dice: sí, me llamó. No era usual, pero me llamó. Y ya, pues, yo le llamé a... Eso es absolutamente irregular. Pues. Claro, no, y eso pues no tiene ningún refrendo, o sea, en absoluto, ¿no? Entonces, esos son elementos periféricos que en teoría de la prueba podrían servir como elementos indiciarios para, con sospecha inicial, empezar a generar una investigación y llegar a determinar si es que realmente, como dijo el señor Villanueva, el señor Gorriti era quien dirigía en realidad la investigación del caso Cócteles y otros, ¿no? Políticamente, ¿no? Desde luego. Políticamente, ¿no? Y que los fiscales se habían puesto a su disposición. Eso es lo que ha dicho Villanueva, no lo estoy diciendo yo. Y para eso hay pruebas periféricas. Pero la investigación que finalmente va a determinar eso es una investigación
dentro del Ministerio Público, y que esperamos que el fiscal de la Nación ya pues tiene que seguir su curso. Disponga los trámites correspondientes en los niveles que corresponden. Se van a venir insultos, se van a venir calumnias, se van a venir programas en los cuales van a insultar y van a seguir insultando, y presionarán mediáticamente, pero esto tiene que seguir avanzando por el bien del país. Y hay que ver qué fiscales podrían asumir un reto así, porque no vaya a ser que estén comprendidos en los audios que le quedaron todavía en poder, ¿no? Bueno, esa es una muy buena reflexión la tuya. Ayer yo veía un videíto de un corte en el que habla justamente Romina Mela con el señor Pedro Salinas, y donde le cuenta que el día lunes, hace 2 días atrás, les han notificado que en el caso de la denuncia que les interpuso Luis Miguel Cayas sobre el cerco a Alan García, el fiscal Casaverde le ha pedido ya autorización al fiscal de la Nación para abrir formalización de investigación preparatoria en ese caso contra Rafael Vela Barba y Pérez, otros, ¿no? Y Pérez, y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Código Procesal? Antes de iniciar un procedimiento de investigación a un fiscal supremo, un juez supremo, un fiscal superior, a un juez superior, se le tiene que pedir la autorización al fiscal de la Nación. Entonces, pero ella se contradice, me refiero a la señora Mela, cuando dice, nos han notificado, y luego dice, nos hemos enterado. O sea, siguen teniendo un escritorio dentro de la fiscalía. Alguien le sigue soplando. Bueno, tiene que llegar hasta las últimas esto, porque si hablamos de que no haya impunidad en el país, estos son casos absolutamente emblemáticos. E imagino que habrá una penalidad para Gorriti por resistirse a ir a un llamado, a una citación congresal, ¿no? Un famoso subpoena, ¿no? Bueno, a la hora en la que se inicie la investigación preparatoria, el fiscal que asuma el caso va a tener que determinar cuáles son las medidas de coerción personal que deberían pesar sobre cada uno de los investigados. Ahí se tienen que evaluar 3 cosas fundamentales: los graves y fundados indicios reveladores del delito, la prognosis de la pena, es decir, si supera los 5 años, y finalmente el peligro procesal, es decir, el peligro o bien de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Y las conductas previas, como esta, por ejemplo, de insultar al Congreso de la República y decir yo no voy y que me lleven, yo soy yudoka y vamos a ver, ¿no? Esos son comportamientos que son antecedentes justamente para... Bueno, eso lo dijo, pues, eso lo dijo en una conversación que pretendió pasar como entrevista que le hizo el señor Hildebrand, ¿no? Bueno, gracias por venir a exponer. Soy campeón de yudoka. Lo de tu caso y por ayudarnos a entender lo de la comisión. Y perdóname, para terminar, también. Acuérdate que el ex fiscal del equipo especial Lavallato, que fue el que ejecutó la diligencia en la casa de Alan García el día que lo pusieron contra la pared para obligarlo a tomar la decisión, el señor Amenábar, recientemente ha declarado en una postulación a colaborador eficaz, ¿no?, que efectivamente Romina Mela tenía un asiento en la fiscalía. Claro. Entonces, oye, son varias personas ya. Tienes a Jaime Villanueva, tienes a Girao, tienes a Pablo Sánchez y ahora el señor Amenábar. Sí, bueno, entonces, solamente con que Pablo Sánchez lo diga al fiscal de la Nación. Si tiene plumas, claro, en ese caso, ¿no?, flota en el lago y dice cuac, es pato, pues. Probablemente. Gracias, Lucho. A ti. Gusto de verte.